Hola amigos, bienvenidos a Automotor Colombia. No olvides suscribirte y activar la campanita. El garaje privado de Fernando Alonso. El piloto austriano no es solo un virtuoso al volante, sino que también es un enamorado de los coches, y más concretamente de los deportivos. Por eso es habitual verle con alguno que otro modelo que llama mucho la atención, normalmente de la marca que le paga. Pero por ahí también hay caprichos que se ha ido dando con el tiempo. Estos son los vehículos que conforman o han conformado el garaje privado de Fernando Alonso. ¿Con cuál te quedas tú? Primero, la Ferrari. Es uno de los coches más especiales que ha habido jamás y por ende de los que han estado en el garaje privado de Fernando Alonso. Con 499 unidades construidas, se trata de uno de los modelos más llamativos de la firma del caballino rampante. Un V12 de 6,3 litros bajo el capó también lo convertían en un coche muy exclusivo. Segundo, Honda Civic Type R. Quizá un compacto deportivo como este no haya sido el coche más espectacular que ha tenido el austriano. Sin embargo, hay que reconocer que la firma japonesa sabe cómo apretarle las tuercas a su modelo compacto para conseguir uno de los más radicales. Se trató de la generación anterior a la actual, una pequeña bomba. Tercero, McLaren 650S. Los resultados de Fernando Alonso en McLaren no fueron especialmente buenos, pero sacó algo muy bueno de su relación, un McLaren 650S. Tiene un V8 biturbo de 3,8 litros con 650 caballos de vapor, de ahí su nombre. Se distingue por unas formas muy originales y aunque no es el superdeportivo más actual del momento, mantiene un atractivo innegable. Cuarto, Ferrari 458 Italia. Cuando Alonso militaba en la escudería italiana, se enamoró del Ferrari 458 Italia, así que decidió comprarse uno. Además, curiosamente adquirió una unidad blanca, lo que hacía llamarse todavía más la atención. Bajo sus entrañas se escondía un V8 de 570 caballos de vapor capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3,4 segundos. Quinto, Renault Megane RS. Además de 2 campeonatos mundiales, Alonso también disfrutó en Renault a los mandos de un Megane RS de la época. Los productos firmados por Renault Sport siempre han sido muy radicales. Y este no fue para menos. Eso sí, tenía un motor con un poco más de 200 caballos de vapor, algo que a día de hoy no es tan impresionante. Sexto, Maserati Gran Cabrio. Tras fichar por Ferrari, un Maserati Gran Cabrio fue entregado a Fernando Alonso para que se desplace de un sitio a otro. Con su V8 no resulta el deportivo más rápido del mundo, pero ese nunca ha sido su objetivo. Lo que quería era más bien ser el centro de todas las miradas, y eso bien que lo consigue con un diseño clásico y moderno a la vez. Una belleza. Séptimo, Ferrari FF. Es un deportivo con un V12 debajo del capó. Simplemente por eso ya sería una buena razón para que cualquiera, incluido el piloto español, lo tuviese como uno de sus modelos predilectos de su garaje. Y por eso Alonso también aprovechó su paso por la escudería Transalpina para llevarse una unidad a su garaje. Octavo, Mercedes SLR McLaren. El garaje privado de Fernando Alonso también ha tenido un superdeportivo de coleccionista como es el Mercedes SLR McLaren. Las unidades que están a la venta hoy en día, que son muy pocas, alcanzan valores demenciales, mucho más de lo que cuesta un modelo equivalente nuevo. Puede incluso llegar al $500,000 de euros. Además, el suyo pertenece a la edición especial 722. Destaca su forma de bala y su V8 de 5,4 litros. Noveno, Honda NSX. Es la reinterpretación del modelo japonés original, un auténtico mito para los fans de los superdeportivos nipones.
Cuenta con un sistema de propulsión híbrido de casi 600 caballos de vapor y su par motor máximo roza los 700 nanómetros. Además, es un modelo muy exclusivo por los pocos que hay en la calle, lo que le hace más que digno para estar dentro del garaje privado de Fernando Alonso. 10. McLaren Elba. Tan solo se fabricarán 399 unidades de lo último de McLaren, el Elba, que ha sido el capricho más reciente de Alonso y el cual ha costado una cifra por encima del 1,5 millones de euros. Cuenta con un motor V8 biturbo que supera por poco los 800 caballos de vapor, el mismo que utilizan los McLaren Senna y Speedtail, y se integra dentro de la gama Ultimate Series. Eso sí, hasta finales de 2020 no les llegará el paquete.